La cultura tiene luz verde en Radio Universidad de Chile. El Departamento de Prensa presenta Semáforo, un espacio para conversar con quienes están transformando el mundo desde la cultura, el patrimonio, la innovación y la sociedad civil. Conducción y edición, Nicolás Rojas Inostroza. Producción, Tania González Lorca. Dirección, Patricio López. Hoy es un día muy especial, hoy es 2 de mayo, después del Día del Trabajador, por cierto, este feriado que pudimos disfrutar. Y también queremos partir saludando a nuestra productora, Tania González, que está de cumpleaños hoy, 2 de mayo, en el semáforo de Radio Universidad de Chile. Y vamos a tener un programa fascinante, vamos a celebrar aquí con Tania y con nuestros invitados del día de hoy, porque vamos a hablar de la historia del diseño gráfico chileno. A quienes nos siguen por el canal de Radio Universidad de Chile, les quería mostrar mi polera de Santiago Natino, con el clásico pato del Banco Estado. He venido a honrar a Santiago Natino, de quien vamos a estar conversando con Kim López, diseñador gráfico e investigador, quien nos va a contar de un proyecto muy interesante llamado Archivo Natino y la exposición, y de la exposición, bien digo, Diseño que es Semilla, Vida y Obra Gráfica de Santiago Natino, que ustedes podrán ver con entrada liberada en el Museo Palacio Vergara y que ya está en exhibición. Así que vamos a estar conversando sobre esta posibilidad, este paseo que podríamos inventar para ir el fin de semana, por ejemplo, a conocer esta bella exhibición en el Museo Palacio Vergara. Y también vamos a estar conversando sobre astronomía y también sobre Freddy Bulsara, que usted dirá quién es Freddy Bulsara. Si le digo Freddie Mercury, ahí quizás sí le hace sentido, ¿no? Vamos a invitar a Dafnea Iturra, quien es astrónoma y encargada de educación y vinculación del planetario de Huechuraba, un planetario que probablemente usted no conoce porque es relativamente nuevo. Nos va a estar contando de este espacio y además de todo eso vamos a tener un concurso para que ustedes puedan participar por entradas dobles para ir a ver un espectáculo inmersivo en 360 grados con los éxitos de Queen. Freddie Mercury nos va a cantar ahí mirando las estrellas. Y vamos a estar conversando también sobre los espectáculos y películas científicas que nos ofrecen los amigos del planetario Huechuraba. Imperdible este capítulo, cumpleañero ahí de Tania, y este capítulo del semáforo de Radio Universidad de Chile. No vamos a esperar más y vamos a partir con música saludando a La Ley, quienes nos cantan Tejedores de Ilusión. Luz amarilla. Nos tomamos una pausa y ya volvemos con más cultura y patrimonio en Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Escuchábamos a La Ley y Tejedores de Ilusión. Y ya estamos en el estudio. Yo les traje mi polera regalona porque soy un fanático de la obra de Santiago Natino. Estoy con una polera amarilla donde está este primer pato del Banco Estado. Nos dice: estudio y ahorro es progreso. Vamos a conocer más sobre el Archivo Natino con Kim López, quien es diseñador gráfico e investigador y ha impulsado un proyecto muy interesante que se llama Archivo Natino, que ustedes podrán consultar en natino.cl. ¿Cómo estás, Kim? Bienvenido al Semáforo. Bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos hoy. Y quisiera que conversáramos por, Santiago Natino. Probablemente la gente va a pensar en su trágico final, ¿no? Durante la dictadura, que en el marco del caso de Goyados, pero la vida y obra de Santiago Natino, más allá de esto que puede ser lo más noticioso, es bastante fascinante. Estaba leyendo, desde sus orígenes italianos, la cantidad de premios que recibió y la obra gráfica que lo impulsó a crear durante toda la vida. ¿Podrías resumirnos quién fue Santiago Natino? Sí, claro, primero una cosita, como tú decías, claro, el caso de su muerte, la forma en que fue tan trágica, vino también a invisibilizar mucho parte de su vida y de su obra. Eso es justamente lo que queremos como revertir a través de
del archivo Santiago Natino. ¿Y quién fue Santiago Natino? Fue un hijo de migrante italiano que llegó a Santiago a vivir al sector de Quinta Normal. Estudió en la Escuela de Arte Aplicada, en la Escuela Salvador Sanfuentes, que queda ahí mismo en Quinta Normal, y comenzó de muy joven una carrera como diseñador, que tiene sus particularidades, siempre enfocado, por ejemplo, en hacer afiches para instituciones del Estado, comprometido con el desarrollo, con el progreso de Chile en las distintas áreas, preocupado por la infancia, por la mujer, el turismo, etcétera. En ese sentido era como muy desarrollista, podríamos decir, su obra. Y también, obviamente, con un compromiso político que finalmente lo llevó a apoyar la campaña de Salvador Allende, militar en el Partido Comunista, etcétera, etcétera. Y podríamos seguir hablando en profundidad de su obra. También algo muy importante y destacable es que Santiago Natino obtiene una mención honrosa en un concurso mundial de afiches en 1947, organizado por Naciones Unidas. Y es como de la época uno de los mayores afichistas que obtiene ese reconocimiento internacional. Bueno, muy interesante la obra que ustedes pueden revisar en natino.cl y también en un bien activo Instagram que se llama archivo.natino con 2T, donde pueden conocer la obra de Santiago Natino. Yo entiendo que esto fue un proceso como por varias etapas, ¿no? ¿Cómo comenzó este interés tan profundo en la obra de Natino que va a devenir en este archivo Natino y en las exposiciones que vamos a estar comentando en los próximos minutos? Claro. Bueno, esto parte más o menos hace 10 años como interés personal, ¿cierto? Cuando estudiaba pedagogía en historia primero, bueno, después estudié diseño. Y ahí comencé a realizar una búsqueda de referentes del diseño nacional. Y me encontraba, claro, con los típicos Vicente Larrea, Waldo González, por ejemplo, ¿cierto? Que de ellos sí había mucha información y muchas de su obra en internet en ese tiempo. Estoy hablando como del 2012 más o menos. Y estaba también Santiago Natino, pero había muy poca información sobre su vida y también muy poca de su obra. Algunas la podía encontrar en ese tiempo en Blogspot, por ejemplo, en sitios así. Pero eran afiches de muy mala calidad, de muy baja resolución. Entonces, ahí me pregunté por qué, siendo que Santiago Natino es considerado también como un referente nacional, hay muy poco de su vida y de su obra. Y ahí comencé esta búsqueda de a poco que se formalizó o se ordenó un poco más, como por ahí por el 2021. Con la adjudicación de un fondar de investigación en diseño. Ahí como que se puso más seria la cosa, podríamos decir. Bueno, y uno puede explorar el archivo Natino, por ejemplo, me gustó mucho esto de categorías, ¿no? Agricultura, animales, comercio, cuento, cultura, deporte. Vamos a entrar en cultura, vamos a ver qué nos encontramos acá. Afiches, por ejemplo, sobre las Naciones Unidas, conciertos de órganos, afiches del Festival de Viña, ¿no? O sea, tiene una obra súper prolífica, el icónico pato del Banco Estado también, que sería una creación de Natino, entiendo. Sí, en 1954, cuando se funda el Banco del Estado de Chile a partir de la fusión de distintos organismos de crédito estatales, en ese momento se genera un concurso por parte del banco, un concurso de afiche, el cual Santiago Natino gana con este afiche del pato, ¿cierto? Para esta campaña de ahorro. De ahí, con el paso del tiempo también Santiago Natino postula a otros concursos de afiches que también gana para el mismo banco. Y bueno, ahí hay una nebulosa, podríamos decir, pero al menos lo que sí se puede afirmar que él es como el creador original de este pato que tienes tú ahí en tu camiseta. Claro, y que nos decía, estudio y ahorro es progreso, ¿no? Muy vigente también esta proclama del pato del Banco Estado, y también desarrolló distintas marcas. Es bien interesante explorar este archivo. Artel, por ejemplo, ¿no? Ese logo que todos conocemos, claro. Lo hizo Natino. Así es, el logo de FASIC también, por ejemplo, y muchas otras marcas que también ya no existen para la época. Pero ahí lo interesante es que Natino parte como un discípulo, podríamos decir, de Camilo Mori y Isaías Cabezón, que eran estos diseñadores más cercanos a la plástica, que prácticamente pintaban sus carteles, sus afiches, y luego va evolucionando, teniendo influencias más modernistas, que es lo que podemos ver en su obra de más o menos 1970, con más abstracción, colores más simples, colores planos. Entonces ahí también podemos ver una evolución del mismo diseño nacional a partir de la obra que va desarrollando a lo largo de los años, y eso también es muy interesante. Es súper interesante. Bueno, también la revista En Viaje, quizá a usted le suena, también hay participación de Santiago Natino,
Y vamos a estar sorteando, porque nos encanta regalar a nuestro querido público, vamos a estar sorteando 3 de estos sets de... ¿son postales o no son...? Claro, son mini reproducciones de obras. Ahí también lo que encontramos en el archivo, que Santiago Natino se caracterizaba o se conocía mucho por su trabajo de cartelismo, ¿cierto? Pero también lo que encontramos fue que no solo se dedicó al cartelismo, sino que también a hacer portadas de libros, por ejemplo. Había podido coleccionar más o menos alrededor de 50 portadas de libros diseñadas por él. También el diseño de marcas, el diseño de stand publicitarios también, los cuales también obtuvieron premio. Entonces estamos hablando de un diseñador integral, que no solo se abarcó un área, sino que también exploró y desarrolló muchas otras. Miren, y el equipo audiovisual de Radio Universidad de Chile nos está mostrando parte de los premios, ¿no? Estas reproducciones de la obra gráfica de Santiago Natino, que vamos a sortear a quienes nos sigan en Radio Chile, y Kim les va a hacer una pregunta en un reel que vamos a compartir, y entre las personas que respondan y sigan a Radio Chile vamos a sortear 3 de estos packs, podríamos decir, dobles con la obra gráfica de Santiago Natino. Kim, ha sido interesante también esta puesta en valor de la obra de Natino, que después del caso de Gollados, que marca este trágico final de este gran creador chileno, ustedes ponen en valor con mucha fuerza a través del archivo Natino. ¿Cuál ha sido la principal sorpresa de agrupar todo este material y cómo ha sido la recepción del público, de la familia? Entiendo que han trabajado con la Biblioteca Nacional también bien de cerca. Sí. La recepción y el proceso en general ha sido muy bonito. Sanador también para distintas partes. Este reencuentro también con la familia, yo primero me acerqué a partir del trabajo, ¿cierto? Como a ellos le entregué lo que yo había desarrollado, y ahí se empezó a generar una confianza también, que creo que ha sido muy importante para desarrollar este trabajo, y también obviamente siempre con el respeto y el cariño también a la figura de su padre. Hay una de las cosas como interesantes que puedo comentar de los hallazgos que hemos hecho. Yo empecé a adquirir libros a partir de coleccionistas, ¿cierto? Que de repente llegaban y me decían, mira, esto es de Santiago Natino, y ahí lo adquiría para la colección. Y una vez me llega un libro que se llama Los hombres crujen pero no lloran, escrito por Oscar López en el 79. Y ya, en verdad, el diseño de la portada no era tan atractivo, podríamos decir, pero era hecho por Santiago Natino, así que dije, ya, bueno. Y cuando me llega, me abro la página, lo empiezo a revisar y encuentro que tiene una dedicatoria el libro. Una dedicatoria del autor, Oscar López, y decía algo así como, para mi amigo, con el saludo de la fraterna amistad, para Santiago Natino. Entonces, ese libro finalmente fue regalado por el autor para Santiago Natino, estuvo en su biblioteca, por decirlo así, y por esos azares del destino se vendió en algún momento, le llegó a un vendedor de libros y finalmente me llegó a mí también. Entonces, esas como cosas bonitas que van sucediendo, como medias mágicas, también a uno lo van motivando para seguir desarrollando este trabajo. ¡Qué emoción! Seguimos conversando con Kim López, director del Archivo Natino, que usted puede conocer en natino.cl con 2T, y que también puede conocer en Instagram como archivo.natino. Y Kim nos tiene una invitación, tanto a la gente que nos escucha en Santiago, como a quienes queramos visitar, por ejemplo, Viña del Mar, o a la gente que nos escucha en todo el mundo a través de radio.chile.cl. Entiendo que hay 2 exhibiciones gratuitas que podemos visitar por estos días. Sí, efectivamente. En el mes de abril inauguramos 2 exposiciones. Una más personal que desarrollé o curé yo, por decirlo así, y otra que es propiamente tal del Archivo Natino. Esta última se inauguró el 25 de abril en el Museo Palacio Vergara, en Viña del Mar, y estará disponible hasta alrededor del 8 de junio, por ahí. Y la pueden visitar de martes a domingo, todos los días que quieran, muchas veces si pueden ir con familia, con amigos, etcétera. Lo particular de esa exposición es que es una itinerancia que nosotros partimos el 2023, cuando lanzamos el Archivo Natino del sitio web. Era más chiquitita esa exposición, luego itineró a la Biblioteca de Santiago. Ahí sumamos una sección sobre el servicio agrícola ganadero, donde también Santiago Natino se desempeñó como jefe de la Central de Divulgación Técnica, siendo como funcionario público ahí ya.
Y también, bueno, esa exposición, durante el año pasado nos adjudicamos un fondar de circulación y con ese pudimos llevar esta exposición al norte, primero a la Biblioteca Regional de Antofagasta, luego a la Biblioteca Regional Gabriela Mistral de La Serena, que estuvimos allá hasta febrero de este año, y ahora entonces le corresponde a Viña del Mar en esta gira que estamos haciendo con Natino por Chile. Entonces esa es la primera invitación a esa y la entrada es liberada, yo la creo que eso es importante recordar. Y también tendrá una particularidad que no ha tenido en las otras veces, que esta exposición que resume un poco la vida y la obra de Santiago Natino, que es más como informativa, también incorporará alrededor de 20 afiches de Santiago Natino, incluidos algunos, más o menos como 5 que son inéditos, o sea, no inéditos porque en su momento se publicaron, ¿cierto? La gente los vio, pero que no se han visto al menos en los últimos 50 años. Wow, o sea, hay algo bien especial en esa exhibición. Claro. Que pueden visitar, les recordamos, de martes a domingo en el Museo Palacio Vergara. Un gran paseo por el día, además de recorrer la Quinta Vergara. Que si no está el Festival de Viña, también siempre es un buen panorama, ¿no? Un parque, un pulmón verde muy importante ahí en Viña. Sí, queda justo al centro de los jardines de la Quinta Vergara. Muy bonito también. Hermoso ese museo, en verdad se van a quedar boquiabiertos, así que muy recomendado ir al Museo Palacio Vergara. Y en Santiago, ¿cuál es la invitación que nos tienes, Kim? Ya, esta fue una iniciativa personal, en el fondo. Al menos particularmente con Santiago Natino, él en el 2021 cumplía 100 años de haber nacido. Sin embargo, ninguna institución de educación pública, por los lugares que él pasó o trabajó, hicieron alguna mención o un reconocimiento de ese hecho. De ahí, en parte, también es porque yo comienzo a desarrollar con fuerza toda esta investigación y esta difusión de la obra de Santiago Natino. Y justamente este año también se cumplían 40 años del caso de Gollado, ¿cierto? Donde nos arrebataron, por así decirlo, a Santiago Natino, a Manuel Guerrero y a José Manuel Parada. Y en ese sentido también sentía que desde el diseño, desde la arte, debíamos decir algo. Manifestar nuestra postura a partir de lo que sabemos hacer. Como también dijera, por ejemplo, la APECH, en el primer homenaje que se le hizo a Santiago Natino después de su muerte, el referirnos sobre esto para los artistas, para los diseñadores, es casi como un deber moral, por decirlo así, es un compromiso. Y en ese sentido convoqué a distintos compañeros, diseñadores, diseñadoras, y cada uno se encargó de hacer una pieza gráfica nueva, original, para hacer esta exposición que se llama Unidad por la Vida, que se inauguró el 17 de abril en el sitio de Memorias Clínicas Santa Lucía, cerquita ahí de la estación Santa Lucía, y esa estará disponible para ser visitada hasta fines de mayo. Ahí la podrán encontrar. Perfecto, hasta fines de mayo en Santa Lucía 162, queda el sitio de memoria ex Centro de Atención Clínica Santa Lucía. Me parece muy interesante cómo te has ido adentrando en estos mundos de Santiago Natino. Quisiera que tratáramos de entrar en su motor, ¿no? ¿Qué impulsaba a Santiago Natino? Había un compromiso, además de todo su talento gráfico, ¿no? Pero, ¿por qué hacía lo que hacía? Con tanta pasión, con tanto compromiso. Sí, mire, yo creo que en particular Santiago Natino, bueno, esto son interpretaciones que uno va sacando a partir de la investigación misma, ¿no? Porque hay muy pocas entrevistas que se le pueden que he podido yo encontrar sobre él directamente hablando, ¿cierto? Sobre sí mismo. Entonces, en estas interpretaciones yo creo que al menos él tenía un sentido de humanidad muy profundo. Y eso se transmitía, por ejemplo, en su preocupación por la infancia. Mucho de su obra están enfocados para eso. Tiene, por ejemplo, las ilustraciones que hizo para un cuento de Vicente Parrini, que era un cuento para los niños. Bueno, sus afiches también del medio litro de leche para los niños en el apoyo a las campañas de Salvador Allende, etcétera. También por el deporte, como decía en un principio. Y también uno puede ir viendo rastros de su misma vida, ¿cierto? Por ejemplo, él se cría en Quinta Normal, más o menos en ese tiempo, 1921, era como más periferia de Santiago, detrás del Parque Quinta Normal. En una quinta recreo, podríamos decir, ese estilo de casa, de vivienda, con animales, con caballos, con gallos, y esos también se van expresando en su obra. Esa ruralidad, podríamos decir, en sus pinturas y en algunos de sus afiches, también el uso del gallo, el uso del caballo, el uso de animales, etc. En ese sentido, yo creo que, bueno, y esa humanidad también creo que lo lleva a militar, en el fondo, a aportar para esta propuesta de un Chile inclusivo, que pueda llegar al progreso, ¿cierto? Y que al menos él lo veía en la campaña de Salvador Allende.
Seguimos conversando con Kim López, diseñador gráfico y director del archivo Natino, que usted puede revisar en natino.cl. Me pareció súper interesante también, los rescates se suelen hacer a través de formatos más clásicos, ¿no? Esto podría haber sido un libro, pero encuentro muy interesante que tomaron este camino digital que nos permite a todas las personas con acceso a Internet a poder inmiscuirnos en la obra de Santiago Natino. ¿Cómo fue esa decisión? ¿O alguna vez pensaron hacer solo un libro? Sí, efectivamente, bueno, mi interés inicial era justamente que esta investigación decantara en un libro, que aún estaba pendiente, podríamos decir. Sin embargo, al momento de yo plantearle a Eduardo Natino, el hijo, y a la familia en general, este deseo de investigar, su deseo era más bien que se plasmara en un sitio web para que todos pudiesen tener acceso en ese sentido. Y ahí obviamente también uno deja de lado un poco sus intereses y se entrega también a lo que la familia quiere en ese sentido, como decía en un principio también, con un sentido de respeto. Y finalmente a la larga yo creo que igual fue una muy buena decisión que nos ha permitido difundir mucho la obra de Santiago Natino en estos últimos años. Varios lo han podido reconocer, antiguos diseñadores, colegas, y lo más importante yo creo también es llegar a las nuevas generaciones, así como que lo que me pasó a mí, que en mi momento de estudiante no podía encontrar algo de Santiago Natino, hoy día los jóvenes estudiantes de diseño, de publicidad, de las artes, puedan encontrar su obra. Yo creo que al menos eso es como una especie de granito de arena que hemos aportado y que al menos a mí me deja muy, muy satisfecho. Bueno, y saludar también porque hay como un movimiento, uno podría empezar a visualizar, ¿no? Por ejemplo, el archivo Héctor Herrera, que también es súper interesante, el pajarero, lo que ha hecho la Fundación Nemesio Antunes también. El otro día hablábamos con Malva Venturelli de la Fundación José Venturelli, que hay distintos esfuerzos que están emergiendo y que nos permiten, pienso yo, redescubrir estas grandes figuras del siglo XX que muchas veces no teníamos acceso, ¿no? Es bien emocionante, uno dice, bueno, esta gente hizo todas estas maravillas y nos genera un orgullo y una curiosidad. ¿Qué te pasa a ti con las nuevas generaciones? ¿Qué te comentan, por ejemplo, estudiantes de diseño? ¿Qué les pasa con la figura de Natino? Sí, mira, primero sobre lo que decía, es muy interesante como esta nueva oleada de archivos de artistas que se han generado, porque nos permite justamente eso, rescatar ese patrimonio visual que un poco estaba olvidando. Ahí entre paréntesis, por ejemplo, Santiago Natino hizo exposiciones con Héctor Herrera en su tiempo, así como en vida, wow. Junto con Manzanito también, que era un artesano, o también hizo afiches con Mushkin, por ejemplo, entre otros. Había esa colaboración entre artistas, y creo que también sería importante que entre los archivos hoy día pudiésemos también un poco juntarnos más y hacer como iniciativa en común y unir todos estos esfuerzos que estamos haciendo por cada uno por separado. Y ahora en cuanto a tu pregunta de los estudiantes, varios quedan sorprendidos y lo asimilan también a imágenes que hoy día ellos tienen. Por ejemplo, hay no recuerdo el nombre, pero hay un pato de un anime que lo relacionan mucho con el pato del Banco de Estado, porque tiene algún parecido, y ahí como que hacen ellos sus propias relaciones también en cuanto a su cultura visual actual. Eso también es bonito, y es bonito también que lo vean como el referente que fue en el fondo, como el aporte gráfico también para la disciplina del diseño que significa su obra. Bueno, obra que hemos conocido un poquito más el día de hoy en el semáforo. Les invitamos a entrar a natino.cl con 2T y también archivo.natino en Instagram. Muchísimas gracias, Kim López, por habernos acompañado hoy. Recordamos el sorteo, síganos en el Instagram de Radio U Chile y vamos a subir un reel, les vamos a hacer una pregunta, Kim les va a hacer una pregunta y ustedes nos van a responder y participar por el sorteo de estas reproducciones pequeñitas y hermosas de la obra de Santiago Natino. Nosotros nos vamos a una pausa musical, vamos a escuchar a Maquisa y La Rosa de los Vientos. Luz amarilla. Nos tomamos una pausa y ya volvemos con más cultura y patrimonio en Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Ya estamos de vuelta en el semáforo de Radio Universidad de Chile y vamos a hablar de astronomía, vamos a hablar de Queen y vamos a hablar de un espacio fascinante que es el planetario de Huechuraba. Estamos con Dafne Iturra, quien es coordinadora de educación y difusión del planetario, astrónoma de profesión, egresada de nuestra Universidad de Chile y con estudios de posgrado en la Universidad de Grenoble en Francia. ¿Cómo estás, Dafne? Bienvenida al semáforo. Muy bien, muchas gracias por este espacio. Muy contenta de estar acá. Nosotros también. ¿Y tú, como nosotros, eres fanática de Queen? Me gusta mucho Queen. Creo que me ha acompañado a lo largo de mi vida en diferentes etapas. No lo escucho todos los días, pero siempre ha estado de alguna manera presente. Bueno, y el planetario de Huechuraba, probablemente la gente va a decir, pero yo nunca he ido al planetario de Huechuraba. ¿Será que es nuevo este lugar tan fascinante? Es relativamente nuevo, pero ya llevamos vamos a cumplir un año de funcionamiento desde que inauguró el 1 de agosto del 2025. Vamos a cumplir un añito, así es que podríamos decir que es relativamente nuevo, pero hemos tenido varios ya funciones, ya más de 19.000 personas han circulado por ese lugar, así es que la invitación para que lo conozcan si todavía no lo hacen. Claro que sí, yo no he ido, pero espero ir pronto a conocer el planetario de Huechuraba y creo que hay una gran posibilidad de conocer, ¿no? Porque ustedes han ofrecido, por ejemplo, espectáculos con la música de Pink Floyd, también Imagine Dragons, Viajero Dimensional, y ahora vamos a poder disfrutar el legado cósmico de Queen. Cuéntanos sobre esta experiencia en formato 360 grados. Claro, el formato que tiene todos los planetarios del mundo, este formato Full Dome, traemos este espacio que tiene que ver con la cultura, el arte, no solamente la astronomía, que uno piensa planetario, planeta, solo estrellas. En este caso traemos una opción diferente para acercar nuevos públicos que, por ejemplo, tú, fanático de Queen, a lo mejor no habías pensado ir a un planetario para ir a ver algo astronómico, pero sí te gusta la música, entonces en esa conjugación de ambas cosas ofrecemos estos espectáculos. Ahora, Queen es una gran novedad, hay mucha gente que le gusta esa música y por lo mismo, al igual que Pink Floyd e Imagine Dragons, que es más nuevo, pero igual hay un público, ¿verdad?, asiduo y fiel, han ido a visitarnos y en ese contexto traemos a esta banda. Qué interesante, seguimos conversando con Dafne Iturra, astrónoma y encargada de educación y vinculación del planetario Huechuraba. Y les tenemos una muy buena noticia a ustedes porque nuestros amigos del planetario nos van a regalar 4 entradas dobles por las que ustedes podrán participar siguiéndonos en Radio Chile. Dafne les va a hacer una pregunta en un reel y ustedes tienen que responder y entrarán al sorteo de este panorama imperdible en el planetario de Huechuraba. Dafne, en esta experiencia ya de poquito más de un año, ¿cuáles han sido las principales sorpresas para ustedes como equipo de la reacción del público? ¿Qué le pasa a la gente cuando descubre este planetario Huechuraba? Bueno, la primera reacción es como, oh, hay un planetario en Huechuraba. Así es que nuestra misión justamente en estos espacios es dar a conocer estas alternativas. Es un planetario 100% municipal, el único en el país, y por tanto la visión que tenemos justamente acercar transversalmente a todo tipo de público a que nos visite, y por eso los precios también son muy accesibles para todos y todas. Claro que sí, bueno, y los precios, para ser súper concretos, varían entre los 3.000 y los 4.000 pesos. Sí. Y los pueden adquirir por ticketplus.cl. Y encontré muy interesante, por ejemplo, a la gente que nos está escuchando en Huechuraba, que tienen un acceso especial al planetario. Exacto, todos los vecinos y vecinas pueden ser socios del planetario y esto los deja con una entrada, un ticket liberado para todas las funciones y todas las actividades de extensión que tenemos en las semanas también, de forma gratuita para ellos. Increíble. ¿Y dónde la gente se puede inscribir? ¿Cómo funciona? Mira, hoy en día es a través de la tarjeta de SIM. Ya está incluido el planetario como uno de los beneficios para ellos y para ellas. Genial. Y mira, la que estamos viendo a través del canal de YouTube de Radio Universidad de Chile este video bien sorprendente. Cuéntanos qué nos están mostrando. Mira, ahí está, ya sí. Estamos mostrando imágenes inéditas. Wow. Estamos haciendo spoiler ahí de lo que es el último de los shows adquiridos, que es Queen. Ya tenemos varias canciones icónicas de este grupo donde van acompañadas de imágenes que están creadas para este tipo de planetario con esta tecnología, especialmente para cada una de estas canciones. No es como que tú vas y vas a ver el show de Queen o algún concierto en particular, sino que son imágenes creativas con un formato audiovisual único, creado al ritmo de la música, que cuenta historia, va conectado un poco
con el sentido de cada una de sus canciones. Bueno, qué lindo espectáculo, y tiene todo que ver porque Brian May es astrofísico, claro, el guitarrista de Queen, así que obviamente tiene mucho que ver sobre lo que vamos a poder apreciar en esta presentación de Queen, además de la música. ¿A qué nos lleva esta propuesta audiovisual? Bueno, yo la he visto, porque hay que conocer, por supuesto, para poder recomendar. La he visto y nos lleva justamente a recordar. Increíble, me encantó. Estos momentos que nos... Mucho tiempo que no escuchaba esas canciones, así que son bien emotivas, lo recomiendo 100%. Todo súper bueno. Excelente, bien. Visuales te ayuda a imaginar, a soñar y realmente como transportarte, bueno, se llama viaje emocional, a transportarte un poco en el tiempo. Cuando nosotros hemos entrevistado a la gente que ha entrado a esto, es como, esta música me lleva a recordar algunas vivencias mías y con esta audiovisual justamente estar inmersivo un poco, tener este mundo loco que llevamos en la cotidianidad y darte un espacio para ti. Y creo que es muy propia la opinión de cuando tú lo digas, así que te invito a que lo vivencies, porque la imagen creativa va justamente alineada a través de las canciones, pero la experiencia es única para ti. Increíble, ya estamos entusiasmados, vamos a ir a visitar el planetario Huechuraba y hablamos con Dafne Iturra, astrónoma y encargada de educación y disposición de este planetario. Dafne, ¿cuáles son las ofertas que tiene el planetario pensando en profesores y profesoras que nos escuchan con mucho entusiasmo? Sí, bueno, es uno de nuestros ejes principales, que es lo que es el área de educación. Tenemos toda la semana, de martes a viernes, reservas para colegios, tanto de la comuna como del exterior, de todas partes del país. Increíble, me Obviamente encantó, lo disfruté mucho, siempre de mucho, Santiago, mucho. pero hemos recibido Mucho tiempo que no escuchaba esas canciones, así que son bien emotivas, lo recomiendo 100%. Todo súper bueno. Excelente, bien. Muy bonito todo. Hacemos la gestión que tiene precios exclusivos también para colegios muy reducidos, son 2.000 pesos por estudiantes o por los acompañantes para que puedan visitar. Eso en cuanto a lo que es la parte de la educación, ofrecemos películas, que son cosas que podemos tener gracias a este formato, pero también hacemos interactivos que es Magoyo, que es un recorrido, por ejemplo, por el sistema solar, o todos los objetos que los profesores nos ayudan a descubrir en las coronas. Nosotros preparamos y viajamos por los días. Hay un trabajo también con la educación emocional. Perfecto, planetario nueva culturaba.cl. Así es. En tu rol de astrónoma y educadora, ¿no? ¿Cuáles son las principales preguntas que te hacen las personas que visitan el planetario? Bueno, muchos padres de madres, de tutores, de personas que acompañan a los más pequeños o adolescentes es cómo podrían hacerlo para estudiar astronomía, cómo poder motivar. Hemos hecho espacios también para niñas, jóvenes, para justamente entregarles estas herramientas también, porque les gusta la astronomía o la ciencia, no solamente la astronomía, pero ver a una mujer científica ahora divulgando la ciencia, eso también es harta motivación. Entonces, las preguntas más recurrentes justamente es cómo lo hiciste, dónde estudiaste, qué tengo que hacer, y eso. Y los más chiquititos, preguntas, y la luna, y no sé, de lo que hablamos, y o compartir mucho conmigo también, sus saberes. ¿Y te preguntan por los ovnis? No me ha tocado. ¿No tanto? No. Ya, bueno, son temas interesantes. Podemos hacer otro capítulo sobre... Hay un museo ovni en La Serena. Sí. Así que bien interesante ese espacio también. Bueno, es el primer planetario 100% municipal de Chile y está ubicado en el edificio consistorial de Huechuraba. Exacto. Importante saber eso. Y se tardó 12 meses en construir. Súper poquito. ¿Cómo fue ese desafío, no? Que Sí. es algo bien particular en Chile, este planetario. Se sacó bastante rápido. Fue un proceso. Yo llegué cuando el planetario estaba construido. Ya. Llegué el día de la inauguración. Ese fue mi primer día de trabajo. Así que fue un proceso bien rápido para lo que es el planetario. Es un edificio bien moderno, con alta tecnología. Y bueno, y muy contentos con el desempeño hasta ahora, desde que se construyó, desde que se inauguró, la marcha blanca, todo ha ido como increciendo. Y quisiera preguntarte, Dafne Iturra, como astrónoma egresada de la Universidad de Chile, sobre... nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en Santiago a tener la cordillera muy cerca, ¿no? Sí. O estamos acostumbrados a tener un país tan largo, que no es tan común en el mundo, ¿no?
¿Es verdad que los cielos de Chile son únicos en el mundo para entender el universo? Buena pregunta, y aprovechar el espacio para invitarlos a cuidar nuestros cielos, porque sí, tenemos un privilegio, condiciones atmosféricas que nos permiten justamente, sobre todo en el norte, condiciones únicas para lo que es la observación, que combinan baja humedad, lo que hace que no haya distorsión, por ejemplo, en nuestra atmósfera, y los desiertos, además, más áridos del mundo. Así es que esa combinación, que tiene que ver justamente con condiciones climáticas de nuestro país que se dan, que tenemos, justo hablaste de la cordillera y las corrientes que vienen del mar, hacen que nosotros tengamos estos cielos prístinos, no solamente en la transparencia, sino que también, como te decía, en la humedad, en la altura, en la sequedad del ambiente, que son muy importantes, son únicos, hay que cuidarlos. ¿Y de qué forma podemos cuidar los cielos en nuestra vida cotidiana o quizás como sociedad? ¿Qué debiéramos...? Mira, en la cotidianidad, siempre cuando nosotros escuchemos o hablemos sobre los alumbrados públicos, las iluminaciones siempre tienen que estar en la regla, justamente que no haya tanta contaminación lumínica, y no solo hablando de los cielos, sino que también para nuestra propia salud. Estas luces artificiales alteran todo lo que son nuestros relojes sincrónicos internos, y obviamente, hablando ya de la astronomía que me mencionabas, contamina un montón. Ahora, estamos en Santiago, acá no hay observatorios gigantes, pero también hay una contaminación lumínica importante, y creo que es una norma que debería ser para todo nuestro territorio, y en especial en los territorios del norte de nuestro país. Eso es como a nivel ciudadano. Y cuando hayan iniciativas donde dicen firma acá para cuidar nuestros cielos, hay que informarse, siempre hay que informarse, justamente a propósito del proyecto gigante que quieren construir en el norte, que va a afectar obviamente a la observación mundial, porque desde Chile se hace astronomía a nivel mundial y de primera calidad. Bueno, y eso significa que vienen astrónomos de todo el mundo a observar desde estos cielos. Exacto. Sí. Sí. Y bueno, quisiera preguntarte, ya volviendo al planetario de Huechuraba, sobre lo que la gente va a poder vivir. Pueden ir a cualquier horario a ver esta película o esta presentación de Queen, y también que nos puedas contar de las actividades que tú realizas, si tienen algunos horarios en particular, y no sé, si uno compra la entrada, ¿lo compra con la actividad o tiene que coincidir con el horario? Ya, mira, todo como tú mencionaste antes está en nuestra página. Podemos visitar el Instagram, Planetario Huechuraba, pero también en Ticket Plus están los horarios y señalados, que te lo comento ahora. Los fines de semana estamos de viernes a sábados con funciones. Los viernes... a partir de las 5 de la tarde tenemos, de las 6 de la tarde, de 6 a 7 son los shows interactivos, que los realizo yo, ahí te detallo a continuación en qué consisten. Y en los fines de semana tenemos, y el viernes, también un musical a elección, por eso hay que ir viendo la cartelera, que va a ir variando mes a mes. Y los fines de semana tenemos películas, ejemplo, Agujeros Negros, Botilú, que son más infantiles, El Sol, Nuestra Estrella, que son... también todo obviamente en formato full dome, pero más documentales, de todo tipo, para todo tipo de público. Y en la semana tenemos colegios. Algunos días de la semana o una vez al mes al menos tenemos una actividad de extensión, justamente que combina también el arte y la cultura. Tenemos charlas científicas acompañadas de música, por ejemplo, y eso de manera general. En cuanto a las actividades que hago yo en particular, de manera constante son todos los viernes. Tenemos shows interactivos que hablamos de las curiosidades del sistema solar o de mitos y estrellas, un viaje por las constelaciones, y combina justamente música, relato e interacción con el público. Hay dinámica, juegos, preguntas, ellos pueden preguntar, ellos eligen dónde ir, y entonces vamos en tiempo real viajando por el universo. Qué interesante, Dafne, recordar que la gente puede seguirlos en Planetario Huechuraba, y está toda esta información muy ordenadita, y pueden encontrar también el enlace para comprar las entradas. Y recordar a las escuelas que pueden escribir a planetario@huechuraba.cl para ir a visitar este panorama imperdible. Yo ya quiero estar en una escuela e ir a una visita del Planetario Huechuraba. No, entretenido. Ay, me faltó algo, sí, porque mencionaste, claro, si tú adquieres tu película o tú vas a un show interactivo, siempre después hay una proyección que es también un viaje por el cielo nocturno, dependiendo de la época del año. Ahora ya estamos justo transitando hacia el invierno, así es que prontamente vamos a estrenar este show que va siempre acompañado de la función que tú elijas, vas a tener una doble función siempre.
Perfecto, y bueno, también recordar la invitación a visitar este Queen en 360 grados, este grupo musical que nos fascina, que pueden visualizar en el planetario de Huechuraba, legado cósmico de Queen. Quisiera preguntarte, Dafne, sobre tu rol como astrónoma, ¿no? Y esta decisión de dedicarte a la vinculación y a la educación. Uh-huh. ¿Cómo tomaste esa decisión y cuáles han sido los principales hallazgos? La tomé, mira, yo estaba en la Bochef, en mi casa, y siempre fui ayudante desde ya el tercer año de universidad, cuando sales ya de la ingeniería, y siempre me ha gustado mucho, compartir un poco lo que uno va aprendiendo. Y después terminé mi posgrado en Francia, después de hacer un tiempo ciencia o estar ahí la investigación. Siempre siempre mi carrera como científica ha estado acompañada de esto de vincularme con la gente. Y creo que soy una privilegiada en este país, al menos de haber estudiado en la Universidad de Chile, gracias a mis padres, mi madre ahí, por esta oportunidad. Y creo que para mí era muy importante compartir estos saberes, no era compartir y motivar. Y lo he hecho desde siempre. Y así es que me he dedicado, ya llevo al menos 10 años desde Francia, Chile, Francia, y acá justamente generando proyectos, instancias, espacios para que la gente pueda vivenciar, compartir y motivarse justamente. Bueno, y la gente también te puede seguir a ti en tu labor de divulgación. Cuéntanos cómo te encuentran ahí en Instagram. Mi Instagram es Dafnea, que se escribe con PH. Creo que en alguno de los reels que hemos hecho ahí en Planetario, que tenemos unos súper entretenidos, ahí seguramente estoy etiquetada en alguno de ellos, pero es Dafne_Isa. Perfecto. Y Dafne, entonces, con PH, Dafne, sí. _ Con PHNEA, Isa. Isa. Sí. Perfecto. Y ya nos quedan 2 minutitos, estamos comenzando a despedir el semáforo de hoy, pero quisiéramos recordar, sigan Planetario Huechuraba, escriban las escuelas a planetario@huechuraba.cl, y quería darte estos segundos que nos quedan para que invites a la gente, porque es un tremendo panorama, pero tú lo puedes decir mejor que yo. Voy a mirar aquí, voy a invitar a la gente que nos visite, por supuesto. Tenemos una parrilla extensa para diferentes públicos, tenemos show interactivo donde los dicto yo, podemos conversar, podemos interactuar. Durante los diferentes meses siempre hay una actividad de extensión, hay que estar atentos porque estas actividades son gratuitas y siempre con novedades. Colaboramos con diferentes universidades, investigadores a nivel mundial, con músicos, artistas. Tenemos varias cosas en mente que tienen que ver con actividades también que vinculen el arte. Así es que la invitación, como siempre, es estar atentos a las redes sociales, escribirnos cualquier duda, pregunta, siempre van a tener una acogida y una buena respuesta. Así que los esperamos. Muchas gracias, Dafne Iturra, astrónoma y encargada de educación y vinculación del Planetario Huechuraba. Agradecemos al equipo, a Nico Arce también, que nos ha ayudado en esta gestión con mucho entusiasmo ahí difundiendo el planetario. Y nosotros nos tenemos que despedir, vamos a tomar nuestra nave espacial y vamos a escuchar a Viena con Planeta Tierra. Nos encontramos en una próxima edición del Semáforo. Gracias por su sintonía. Se enciende la luz roja. Finaliza por hoy Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Nos encontramos de lunes a viernes a las 10 de la mañana con Nicolás Rojas y Nostroza y las personas que están transformando el mundo desde la cultura y el patrimonio. Revive este capítulo en radio.uchile.cl. Producción Tania González Lorca. Dirección Patricio López.